O CITIC é un centro de investigación da Universidade da Coruña que xurdiu no ano 2008, realmente empezou a rodar no ano 2009, 2010, e xurdiu pola necesidade de facer transferencia da investigación máis básica que se viña facendo na Facultade de Informática por parte dos grupos de investigación. Temos 13 áreas tecnolóxicas, co cal o abanico de proxectos é moi variado. Van dende aplicacións da inteligencia artificial, redes inalámbricas, redes en fíos, recomendadores, é realmente moi variado. Sería moi difícil resumir nunha frase o tipo de proxectos, pero o que sí é importante é que facemos aquí a investigación máis aplicada. Os investigadores seguimos facendo investigación máis básica e aquí o que tentamos é buscar problemas onde dar salida aos resultados de investigación que vamos xerando na parte máis básica do noso traballo. Bueno, en el día de hoy lo que se ha hecho es una selección de algunos de los proyectos importantes que se desarrollan en el CITIC para que se consideran relevantes por estar en un estado pues, muy próximo a lo que puede ser la transferencia de tecnología. En algunos de ellos ya se está haciendo, ¿no? El primer sistema que se presentó fue un sistema recomendador, que la característica más importante de este sistema es que se basa en una aproximación colaborativa, obteniendo pues, información en base a lo que se llaman grupos homogéneos de comportamiento o lo que se llaman clústeres, lo conocido como son clústeres. El segundo sistema fue un sistema en el ámbito de lo que es el ámbito sanitario. Es un sistema de monitorización de la apnea que se plantea como un sistema de colaboración, de ayuda, de soporte de lo que es el diagnóstico médico, que como sabemos cada vez más está basado en tecnologías que lo soportan, ¿no? Entonces, en este caso, la cantidad de datos que se obtienen es difícil de tratarlas de forma visualmente individualizada y, por lo tanto, el hecho de que haya una herramienta de ayuda, tanto en la visualización como en la localización de los eventos determinantes, es fundamental, ¿no? El tercer proyecto tiene que ver con lo que es el manejo por parte de lo que son los operadores de los descodificadores. Este es un problema importante porque los descodificadores están situados en los domicilios de los clientes y, por lo tanto, el software que albergan necesita de actualizaciones frecuentes y, además, hace que cada vez la capacidad de estos tenga que ser mayor. Bien, aquí la idea del proyecto es reducir al mínimo las necesidades o capacidades de este descodificador, haciendo que simplemente haga esta función importante de descodificación y recoger los eventos del mando que utiliza el usuario para tratar toda esta información en una plataforma remota, en este caso en la nube, que lo que se hace, por lo tanto, es toda la información que ve el usuario se plantea como un canal de vídeo sintético, un canal de televisión sintético, donde ya se puede hacer un montón de cosas muy por encima de lo que se puede hacer en el software normal de estos dispositivos, que además habría que hacerlo en cada uno de ellos a medida, ¿no? Es un proyecto muy interesante y, de hecho, es un proyecto que ya tiene clientes importantes que están utilizando esta tecnología, ¿no? Otro proyecto que se ha presentado es el visualizador VG LIDAR, basándose en la información que se recoge de datos satélite. Pues en este caso se obtiene una cantidad de puntos muy importantes con información diversa, fundamentalmente información sobre posicionamiento, pero no únicamente sobre posicionamiento, porque hablamos también de cuestiones como texturas, por ejemplo, o se puede hablar de temperaturas. Y entonces, en este caso, es una herramienta de visualización cuya característica más importante es la capacidad que tiene para tratar grandes volúmenes de datos, es decir, gran número de puntos y la forma en que esto puede presentarlo, ¿no? Tiene aplicaciones inmediatas en lo que es todo el ámbito forestal, de reconocimiento del terreno para, pues, por ejemplo, calcular el volumen de madera de una superficie de arbolado, que no es simplemente un problema de superficie, es un problema de altura o hasta de tipo de vegetación que hay en el mismo, ¿no? O dentro de las ciudades el poder pues, conocer características como es la altura de cualquier elemento que nos encontremos, un edificio, cualquier cosa, distancias, etcétera, ¿no? Es un tema también muy importante, muy interesante y que hoy día pues, tendría una aplicación muy importante en todo el ámbito, por ejemplo, de lo que son las Smart Cities. Se ha presentado también otro proyecto muy interesante, en este caso un proyecto más de naturaleza más
digamos, física, que en este caso es el tema del Smart Socket. Es un enchufe inteligente con unas prestaciones muy importantes que van tanto desde el ámbito de lo que es la seguridad, por ejemplo, evitando posibles incendios, evitando descargas eléctricas a los niños, o tanto en el ámbito de lo que es la domótica, porque ya es el control eficiente de los aparatos que estén conectados a este enchufe. Es un proyecto también muy interesante y se puede ver funcionando. Y por último, el proyecto LockU, que realmente podemos interpretarlo como un conjunto de proyectos que lo que tratan es de dar un paso más en lo que son las aplicaciones de localización. Todos conocemos lo que es el GPS y la utilización de lo que es esa tecnología, por ejemplo, en el ámbito de los automóviles. En este caso, lo que se trata es de trasladarla a ambientes donde el GPS no es capaz de aportar señal, por ejemplo, en interiores. Hablamos, por lo tanto, de localización en interiores que se puede utilizar en un doble sentido, tanto para fijar una ruta en un interior del cual dispongamos de un plano y de los elementos de señalización precisos, indudablemente necesitamos unas balizas que son interpretadas por los dispositivos y que en base a eso conocen cuál es el posicionamiento que tenemos o la ruta que tenemos que seguir hacia un determinado punto. Por lo tanto, la utilización es doble. Por un lado, definir una ruta, por ejemplo, hacia donde hemos dejado el coche en un parking, o hacia cómo tenemos que movernos en un entorno complejo como puede ser un hospital, un barco grande, un transatlántico, por ejemplo. Y también al revés, dotar a los dispositivos de algún tipo de transmisor que con esta tecnología actúe en modo inverso y por tanto podamos localizar objetos. Por ejemplo, en un hospital, localizar dónde está una máquina de electrocardiograma portátil, que puede haber quedado, pues, se ha usado en cualquier ubicación, ha quedado allí y en este momento hace falta y no se sabe dónde está. Si la tenemos con el tag correspondiente, utilizando de forma inversa esta tecnología, pues podemos conocer dónde está ubicada. Y en resumen, esto es un poco los proyectos que hemos visto.